Presten mucha atención a esto porque lo que se viene es fuerte. Stephen Miller, y el tipo que impulsa todas esas políticas antimigratorias, que sueña con un Estados Unidos sin inmigrantes. Bueno, él se sentó frente a Jake Tapper en CNN y soltó la sopa así sin anestesia. Mirándolo fijamente, le confesó que al diablo con las sutilezas y la diplomacia, que este mundo, el mundo real, se maneja exclusivamente a punta de fuerza bruta. Eso fue lo que dijo Stephen Miller. Y cuando el tipo que le respira en la nuca al presidente te recita el manual del autoritarismo sin que le tiemble la voz, bueno, díganme si estoy alucinando. Pero creo que es hora de tomar nota, porque justo mientras Miller nos regalaba esa joya de franqueza sociópata, su jefe, Donald Trump, amenazaba con clavarle a Canadá nada menos que 20.000 millones de dólares en aranceles. La excusa de esta semana: lácteos, cemento, palos de hockey, madera. O quizás que un alce canadiense miró feo a un guardia fronterizo. Cualquier excusa para Donald Trump está bien. Una lista completa de quejas, todas apuntando en la misma dirección: Canadá. Miren, aquí es donde a mí se me revuelve el estómago porque estamos hablando de Canadá, no estamos hablando de un régimen hostil del otro lado del mundo, sino del vecino del piso de arriba. Es el mismísimo socio con el que Estados Unidos firmó el famoso TEMEC. ¿Ya se les olvidó? ¿Hace nada? En su primer mandato, Trump andaba pavoneándose por los pasillos, vendiendo ese papel como el mejor acuerdo comercial del universo. Ahora, paren un segundo y miremos debajo de la alfombra porque esto es lo que de verdad importa. El objetivo principal aquí no es proteger la industria del acero o la leche. Todo este teatro barato de los aranceles es pura y física táctica de extorsión mafiosa. Se trata de demostrar quién calza la bota más grande para pisarle el cuello al otro y obligarlo a arrodillarse. Miren, en 2018, un negociador estadounidense se lo escupió así de claro a un negociador canadiense. Como somos 10 veces más grandes, pues nos toca llevarnos 10 veces más pastel. Pura lógica barata de pandillero de esquina. Y esa lógica no desapareció, amigos míos. Simplemente le pusieron un traje a la medida y la sentaron en el despacho oval. ¿Se dan cuenta de hacia dónde va esto y por qué es muchísimo más grave que un simple impuesto a los autos? Si tratas a tu aliado más fiel como a una amenaza nacional y destrozas un contrato que tú mismo redactaste y presumiste, el mensaje para el resto del planeta es terrorífico. Ningún tratado, ninguna firma diplomática y ningún apretón de manos protege a nadie de esta administración. Miren, lo que estamos presenciando no es un berrinche económico. Es la demolición controlada y absoluta de las alianzas globales. Nos están avisando que las reglas de la convivencia murieron. Y nos lo dicen ahí en la cara. Ahora, hagamos un alto aquí porque uno prende la televisión y escucha esa cantaleta barata de que Canadá nos está robando a manos llenas. Eso es lo que dice Donald Trump. Canadá nos está robando. Y automáticamente, pues el cerebro dice que deben de tener las matemáticas para probarlo, que deben de haber estadísticas, números. Pues adivinen qué. No hay ni un solo número que sostenga esta farsa. Fíjense en los datos reales. La relación comercial entre Estados Unidos y Canadá es un negocio redondo y sólido para ambas partes. De hecho, los estadounidenses apenas tienen un déficit minúsculo en el total de bienes y servicios. ¿Y saben qué es lo mejor? Si sacamos la energía de esa ecuación, lo que le queda a Washington es un superávit del tamaño de una catedral. Ellos son los que salen ganando. Y ojo al dato, que esto es oro puro. Esa misma energía que Canadá le está vendiendo a Estados Unidos es exactamente la que el país necesita como el aire para respirar. Y estamos hablando de energía en plena carrera demencial por la inteligencia artificial, donde la demanda de electricidad está por las nubes. No se pueden dar el lujo de vivir sin los enchufes del vecino. O sea, el mismo gobierno que sale a llorar a los micrófonos diciendo que Canadá los arruina, es el que depende desesperadamente de la energía canadiense para que sus centros de datos no se apaguen. Bueno, y mientras tanto, pues Donald Trump firmando el decreto de aranceles con una mano, mientras con la otra llama a Ottawa, sudando frío, para suplicar por más petróleo y electricidad. ¡Qué belleza! La coherencia haciendo de las suyas. Miren, esto es lo que a mí me vuela la cabeza. Ni siquiera los enemigos declarados del libre comercio se comen este cuento. Miren a Sherrod Brown, ex senador de Ohio, un tipo que se pasó su vida entera disparándole a cuanto tratado comercial le ponían enfrente. ¿Y qué hizo con el TEMEC?
lo apoyó. Fue el único acuerdo comercial que avaló en toda su carrera política. Y ahora resulta que la misma Casa Blanca que negoció ese papelito y lo presumió como la octava maravilla del mundo, la está usando de trapo de piso porque se ofendieron por unos lácteos y unos cuantos autos. Ah, ¿qué esperaban? Se lo voy a explicar así en español con peras y manzanas. Cuando un gobierno le clava más impuestos a las cosas que ustedes compran, que no se engañen, un arancel no es más que un impuesto sacándole la lengua a la clase trabajadora en pleno momento en que el ciudadano de a pie no duerme pensando en la inflación. Bueno, ese gobierno se está burlando de tu bolsillo. Están pensando en otra cosa menos en ti. Sí, usted que me está viendo y que siente que le roban a mano armada cada vez que va al supermercado a comprar lo básico, ¿de verdad cree que ponerle aranceles al vecino del norte le va a bajar la factura o se la va a mandar a la estratosfera? Yo creo que la segunda opción. Y aquí es donde se cierra la trampa, mis amigos. Porque si los números y la economía no explican esta guerra absurda de Donald Trump con Canadá, entonces la pregunta del millón es, ¿qué diablos la explica? Y agárrense fuerte de la silla. Porque la respuesta que viene ahora los va a dejar helados. Fíjense en esto. La semana pasada, a Estados Unidos le dio un ataque de moralidad repentina y le clavó aranceles a más de 80 países. 80. La excusa oficial es que supuestamente andan violando normas contra el trabajo forzoso. Así que despierten, el problema no es Canadá. Canadá es apenas el muñeco de trapo más reciente en un circo que ya lleva meses de gira. Y aquí es donde a cualquier aliado histórico de Washington pues se le debería congelar la sangre, porque esta lluvia de impuestos salió de una Casa Blanca que, seamos brutalmente honestos, últimamente le tira más besos a China que a sus propios socios de la OTAN. Piénsenlo un segundo. Resulta que el archienemigo número uno, el peligro comunista de toda la vida, recibe mejor trato que Canadá, que Alemania o que Japón. Y no se equivoquen. Esto no es que el presidente se levantó con el pie izquierdo o que se equivocaron de botón. Esto es una decisión fría y calculada. Y miren, lo que yo creo, y se lo digo así sinceramente, es que Donald Trump ya hizo su propio mapa del mundo en una servilleta. Y en ese mapa de fantasía solo hay 3 cajones: los atrapas, los enemigos y los iguales. Y déjenme decirles que el club de los iguales es más exclusivo que un club campestre para millonarios. Ahí solo entra China y de vez en cuando, si les conviene a la narrativa, invitan a Rusia a tomarse un vodka. Y los aliados de toda la vida. Bueno, estos pobres diablos ya no caben en ninguna categoría que esta administración respete. Parecen muebles viejos que solamente estorban ahí en la sala. Miren, Farzan Sabet, un analista de primer nivel en el Instituto de Ginebra, ya claro, este tipo no es cualquier opinólogo de Twitter. Él lo explicó a la perfección. Él dice que estas grandes potencias terminan viendo la lealtad histórica no como una medalla de honor, sino como un síntoma de debilidad. Lo repito, no como una medalla de honor, sino como un síntoma de debilidad. Si eres incondicional, eres dócil. Y si eres dócil, eres presa fácil. Eso es exactamente lo que estamos viendo en tiempo real. Entre más décadas llevas haciéndole reverencias a Washington, más rápido te pintan un blanco ahí en la espalda. A ver, ustedes que me están viendo desde el otro lado de la pantalla, díganme si ustedes reconocen este patrón. Un gobierno todopoderoso decide a dedo quién es el amigo íntimo y quién es el villano de turno, según cómo amanezca el dólar. ¿Reconocen ese libreto? Porque detrás de toda esta cortina de humo, bueno, esto no se trata de aranceles perdidos ni de rencillas por unos autos. Se trata de que Washington está armando a martillazos una nueva jerarquía mundial. Y agárrense fuerte, porque ahí es donde nosotros, como latinoamericanos, bueno, vamos a comer este plato frío y en carne propia. A ver, cuando uno junta todas estas piezas, familia, hay un chiste malo que Donald Trump ha repetido tanto que ya se convirtió en política de Estado. Según él, Canadá es básicamente el Estado número 51 y al primer ministro canadiense lo ningunea llamándolo el gobernador. Lo hace con desprecio, ni siquiera disimula. Y para meterle más presión a Mark Carney, bueno, Donald Trump básicamente soltó que los aranceles se esfumarían mágicamente si Canadá acepta, así sin más, ser anexada. Y hace nada remató con esta perla. Dijo que los canadienses los necesitan para respirar, que sin Washington, Canadá es un solar vacío. Yo no sé si a usted no le retumba esto en la cabeza. Es el clásico gigante musculoso del barrio decidiendo que el vecino más chico no es un socio con el que se firman papeles, sino un vasallo que tiene que pedir permiso hasta para existir.
Miren, hay unos cuantos genios le han estado susurrando a los canadienses al oído: "Ah, tranquilos, tranquilos, denle gusto al jefe, denle gusto a Donald Trump y se van a dar cuenta que la marea baja". Falso, falso, eso es falso. Y esto se lo firmo: para cualquier régimen autoritario del planeta, ceder ante un matón no apacigua nada. Ceder solamente le avisa al bravucón que puede seguir exprimiéndote hasta que te deje seco. Rendirse con clase y en traje de diseñador sigue siendo rendirse. El destino final es exactamente el mismo. Por eso es que Canadá, y esto sí hay que aplaudírselo, bueno, no sé qué tan seguidores sean de Mark Carney, si hay canadienses en la audiencia, Canadá está devolviendo los golpes con represalias, no con cartas de disculpa. El matón de la escuela solo respeta una cosa: un puñetazo de vuelta, alguien que se le pare firme. Pero ojo, que la verdadera pregunta aquí no es si Canadá aguanta el round. La gran pregunta es: ¿cuánto capital político le está costando esta rabieta a Estados Unidos frente al resto del planeta? Y les doy un spoiler así rápido: la factura es muchísimo más cara de lo que calculan en el despacho Oval. Para entenderlo, atención a este dato. Fíjense en esto, porque esto acaba de salir, es un dato no de opinión mía ni exageración de comentarista, es el propio Pew Research Center, publicado el 15 de julio de este año, encuestando a más de 42,000 personas en 36 países. Y el hallazgo es de verdad histórico. Miren, por primera vez en 2 décadas de mediciones de Pew Research, más gente en el mundo tiene una opinión favorable de China que de Estados Unidos. No en algún país lejano, no en un país anti-Washington de toda la vida, en Canadá. En 2023, el 57% de los canadienses veían bien a Estados Unidos y apenas un 14% a China. Miren cómo se volteó la tortilla en solo 3 años. Hoy el 44% de los canadienses prefiere a China y solo el 33% prefiere a Estados Unidos. Miren, y esto no es cosa de un país aislado, mis amigos. Estados Unidos hoy solo le gana a China en la opinión pública de 6 países en todo el planeta, y ni siquiera con sus aliados históricos de Europa. Son economías asiáticas como India, Japón, Filipinas y Corea del Sur. En el resto del mundo, China le está ganando el relato. Miren, lo que a mí, y se los confieso, me parece más brutal de todo el reporte es esto. Ahora hay más gente en el mundo que confía en Xi Jinping para hacer lo correcto en asuntos internacionales que en Donald Trump. Yo me imagino a Donald Trump leyendo ese dato y pensando que es propaganda comunista. Claro que sí, la realidad no tiene ideología, solo tiene encuestas. ¿Usted diría que un país que empieza a perder hasta la batalla de percepción frente a su rival está actuando como una potencia en ascenso o como un imperio que ya empezó a resquebrajarse por dentro? Y mientras tanto, pues ahí están los genios estrategas de la Casa Blanca viendo estos números, los de la encuesta del Pew Research, rascándose la cabeza y encogiéndose de hombros, jurando que el resto del planeta les debe lealtad por derecho divino. Pero se les olvida algo muy importante: que la arrogancia siempre pasa factura. Y esta administración tiene un doctorado en espantar amigos. Y aquí les tiro el dato que de verdad pone todo este circo en perspectiva. Atención a este dato. En 1944, cuando Washington armó su famosa supremacía global, ellos solitos representaban casi la mitad de toda la riqueza del mundo, la mitad del Producto Interno Bruto global. Hoy, con suerte, arañan un cuarto. China anda pisándole los talones con un 17%. Pero y aquí está el truco de magia. Si Washington no fuera tan soberbio y sumara a sus aliados de la OTAN y le metiera en la canasta a Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, esa Liga de la Justicia Democrática representaría el 60% de la economía mundial. El 60%, amigos. A ustedes, que son gente inteligente, que estudian, que leen, ¿entienden lo que significa tener a ese equipo de pesos pesados listos para respaldarte? Pero en lugar de eso, decidieron agarrarlos a cachetadas y amenazarlos para que se larguen. Porque esa es la gran ironía de toda esta tragedia. Washington está agarrando a patadas a sus aliados exactamente en el momento en que más los necesita para hacerle contrapeso a China. Hay un poeta canadiense que lo advirtió hace años, Leonard Cohen, con esa visión de alguien que ya vio desplomarse imperios enteros, nos dejó una advertencia clarita: no te va a gustar lo que venga después de Estados Unidos.
La frase en sí suena a película del fin del mundo, pero hay una lectura muchísimo más terrenal que se está escribiendo esta misma semana frente a nuestras narices, porque mientras Donald Trump hace su show habitual de amenazas, insultos y ningunea llamando gobernador al líder de una nación soberana, a Mark Carney, bueno, Mark Carney está haciendo exactamente lo que un sirviente sumiso jamás haría en la vida: construir su propia independencia. Miren esta secuencia, las fechas no mienten. El 24 de julio, Carney sale y anuncia que Canadá acaba de cerrar un tratado de libre comercio con los Emiratos Árabes Unidos, 2 mesecitos de negociación para meterse al bolsillo el acceso a una economía de 700.000 millones de dólares. Ese mismo día, Carney publica un video con una frase que, se los juro, me sacó una sonrisa de oreja a oreja. Tenemos exactamente lo que necesitamos aquí mismo en Canadá. Y al día siguiente se sienta con los gobernadores de sus provincias y les habla de amarrar su independencia energética, echar abajo las barreras de comercio interno y traer inversión de su propia cosecha. ¿Qué esperaban? Donald Trump lleva meses ladrando que Canadá se muere de hambre sin Washington. Y Carney le está tapando la boca, no con un lloriqueo en Twitter, ni con un comunicado victimista, sino con firmas en papel y billetes sobre la mesa. Mientras tanto, el inquilino del despacho Oval viendo por televisión la noticia de los Emiratos Árabes y gritándole a sus asesores, preguntando por qué demonios nadie le avisó que su supuesto Estado 51 andaba haciendo negocios de grandes ligas a sus espaldas. Miren, voy a hacer una reflexión muy personal. Ningún matón de barrio pierde el poder porque le gritan feo en la calle. El matón cae el día en que la gente poco a poco se da cuenta de que ya no lo necesita para caminar tranquilo. Roma no se derrumbó en un martes por la tarde, un día para otro. El Imperio Británico tampoco se derrumbó de un día para otro. Cayeron en cámara lenta, justo en el momento en que sus colonias abrieron los ojos y encontraron otras tiendas donde comprar, otros socios, otros caminos. Y eso, amigos, es exactamente lo que Canadá está cocinando en este preciso instante. Le va a tomar tiempo, obviamente, no va a ser 1 año, 2 años, le va a tomar décadas, tal vez. Pero lo va a hacer, lo van a terminar haciendo. Bueno, ustedes que tienen mundo y saben cómo se mueve en la calle, bueno, no huelen que cuando el pequeño le suelta la mano al protector de toda la vida, ahí mismito arranca el principio del fin. Porque ahí está el verdadero meollo del asunto. La pregunta que le va a quitar el sueño a Estados Unidos y no las tonterías que se preguntan en los pasillos de Washington. El enigma, amigos, no es si Canadá va a sobrevivir sin el oxígeno de su vecino. La verdadera bomba de tiempo es si Washington puede seguir creyéndose el ombligo del mundo cuando sus aliados más íntimos ya agarraron sus maletas y empezaron en silencio y con tinta fresca a construir un planeta donde ellos no son necesarios. Bueno, déjenme aquí abajo en los comentarios. ¿Creen que Canadá tiene el aguante para ganar esa pulseada o terminará doblando las rodillas como lo han hecho tantos otros? Bueno, eso era todo por hoy en La Jugada Política. Ya sabes, si quieres apoyar, suscríbete, comenta, comparte, dale like. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo fuerte para todos y muchas bendiciones.